Buenas tardes, qué bueno que están ahí. Nos siguen acompañando en estas actividades educativas que cada día tienen un interés especial. Hoy estamos con nuestra querida Antia, que es un placer para Casa Abierta contar con ella como aliada. Bueno, el día de ayer se celebró, o no se celebró, perdón, fue el Día Internacional de la Salud Mental. No se celebra porque el tema de la salud mental no lo vamos a celebrar, sino que se conmemora, se analiza, se reflexiona. Y en el país, ayer, en el día de ayer, se hicieron muchas actividades de concientización sobre la salud mental. Y nosotros nos adelantamos. El viernes pasado estuvimos al doctor Vergés, que nos hablaba del temas específico que se eligió para este año, que es hora de priorizar la salud mental en el trabajo. Así, una reflexión interesante que el doctor Vergés hizo, y también las personas que estaban presentes pudieron intervenir, reflexionar. Y luego se sube al canal de YouTube, está en el canal de YouTube y ustedes pueden entrar y ver lo interesante que fue esa actividad. La de hoy también es muy prometedora. Hoy, justamente, también es el Día Internacional de la Niña, un día especial que Casa Abierta pues siempre intenta aportar para la reflexión sobre la situación de la niña. También un día internacional propuesto por la ONU. Pero antes de hablarle un poquito más, porque le voy a leer un poco de lo que va a salir en las redes de Casa Abierta, vamos a ver si Juan Radamés de la Rosa, que está ahí, el director ejecutivo de Casa Abierta, nos quiere decir unas palabras antes de presentar a la magistrada Antia. ¿Está por ahí, Juan Radamés? Bueno, vamos a esperar entonces a que lo tengamos disponible, a Juan Radamés, y le voy a leer un poco por lo que Casa Abierta, ¿verdad?, va a publicar, o ya publicó ese texto, mejor dicho, que está en las redes y lo pueden buscar, que es sobre este día que se conmemora también, que no se celebra, es un día de reflexión. Y me permito leerle algunos párrafos de esa información que va para las redes o que está en las redes. El 11 de octubre de cada año es el Día Internacional de la Niña.
Esta fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en el 2012 para promover los derechos de las niñas y dar visibilidad a los problemas y desafíos que se enfrentan globalmente. El tema del Día Internacional de la Niña entre este año, en el 2024, es la visión de futuro de las niñas, expresando tanto la necesidad de actuar de manera urgente como la esperanza inquebrantable que emana de poder de las voces de las niñas y su visión de futuro. Muchas niñas en el mundo experimentan negación de sus derechos, restricción a posibles opciones y limitaciones de su futuro. Son afectadas por las consecuencias de las crisis mundiales del clima, de los conflictos, de la pobreza y del retroceso de los logros conseguidos con tanto esfuerzo en materia de derechos humanos e igualdad de género. En el caso de la República Dominicana, se ha trabajado para mejorar muchos aspectos vinculantes a las niñas. Es importante valorar los avances destacados con la promulgación de la Ley 121 en enero de 2021, normativa que elimina el matrimonio infantil en el territorio dominicano. De igual manera, el decreto 12 que garantiza la salvaguarda de los derechos fundamentales de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Este también declara de alto interés nacional la articulación de una política de Estado de lucha contra la violencia hacia las mujeres, las adolescentes, las niñas, así como las políticas públicas de prevención de embarazo en adolescentes. En el Día de la Niña, desde Casa Abierta manifestamos que resulta de prioridad aumentar la conciencia sobre las cuestiones que afectan a las niñas, promover su empoderamiento. Proponemos que se impulse una imagen sana de la niña, adolescente, mujeres, libre de discriminación, estereotipos, perjudiciales en todas las intersecciones, así como inversión para sensibilizar, informar, educar, prevenir y brindar servicios de prevención y atención desde una perspectiva de derechos y género. Es parte del texto que está en las redes sobre este día tan especial para reflexionar, para ver cómo vamos aportando para ese cambio, para que las niñas tengan restitución de derechos. En el día de hoy vamos a hablar de los delitos sexuales eh, en la niñez. Vamos tal vez a tocar al niño también, pero sabemos que la niña tiene más riesgo en bueno, en el mundo. Por eso se ha elegido este día para concientizar y apoyar. Tenemos a Juan Radamés ya disponible, el director de Casa Abierta, para que pueda saludar a las personas y a Antia en esta actividad. Ya, gracias, muchas gracias, Teresa. Disculpo que no podía conectarme con los micrófonos y la cámara cuando me anunciaste. Sí, muy contento de estar acá con ustedes. De nuevo tenemos a Antia, no es una colaboradora de Casa Abierta, es una mujer que tiene una historia y una formación en este tema y que nos ayudaría mucho a comprender y a buscar mecanismos, a proponer mecanismos para prevenir esto que suena tan, uno lo dice y la verdad que uno se pone a pensar cómo que todavía esto sigue siendo un gran problema en nuestra sociedad de hoy. Cometer delito en contra de un niño o una niña es ya digamos, algo abominable realmente, pero de cometer delitos sexuales ya es realmente una aberración. Confío en que la sensibilización que estamos haciendo, confío en que lo que se puede hacer en nuestro país, poquito a poquito, porque sabemos que estos temas son de larga data para poder encontrarle soluciones, poder disminuir esos fenómenos tan terribles que ocurren. Esperamos que
esta sesión de hoy y todas las que hagamos en el futuro sirvan para ir avanzando en esta dirección. Por supuesto, les agradezco a todos ustedes que estén ahí y a Antia que siempre está dispuesta a dar su sapiencia, su conocimiento, su experiencia en estos temas. Tengamos una hermosa sesión esta tarde a pesar del tema que estamos trabajando. Buenas tardes. Muchas gracias, Radamés, el director ejecutivo de Casa Abierta. Bien, la magistrada Antia Beato es licenciada en Derecho, es también licenciada en Comunicación, con mención al periodismo. Tiene múltiples especialidades en Derecho Procesal Penal y muy largo, un currículo muy largo en términos académicos, pero sobre todo un currículo muy largo en términos humanos, una persona de mucha sencillez, de mucha humanidad y que hace una gran labor ahí donde ya tiene unos años al frente de la Procuraduría, ¿verdad? De niñez. Es una persona muy especial para Casa Abierta. Así que no le vamos a quitar más tiempo y vamos a dejar que ella presente este tema que es lacerante, pero igualmente de interés para que podamos ir avanzando, como decía el director de Casa Abierta. Adelante, Antia. Gracias. Gracias a ustedes por permitir que comparte este espacio con ella y se van a sumar. Es un tema siempre importante hablar de los niños. En la época en que nosotros fuimos niños, es posible que el bienestar nuestro no fuera prioridad, pero al ir pasando el tiempo, los niños se han vuelto una prioridad, porque es innegable que en la niñez nos formamos y muchos niños en el mundo sufren, mucho más de los que sufren aquí en República Dominicana. Todo documento que Casa Abierta va a poner a circular en sus redes, que ya la tiene, y agradecida de poder estar aquí. Entonces, iniciamos, se ha elegido un tema, ustedes lo ven ahí en pantalla, delitos sexuales de la niñez, hablemos de prevención. Y importantísimo eso, porque siempre es importante mantener la comunicación abierta con relación a la prevención que tiene que ver con nuestros niñas. Y para luego de esta diapositiva que tiene el contenido de la actividad del día de hoy, es un tema que decidí no hablar del soporte legal porque ya está en otras actividades que ha hecho Casa Abierta conmigo como protagonista. Y invito entonces, si quieren ver cuál es el soporte de este tema, entonces acudir a las actividades que Casa Abierta tiene en sus redes. Entonces, en ese contenido, si es posible, Teresa, la siguiente, gracias. Le voy a hablar que es un delito. ¿Quién puede cometer un delito? Y ya no se dice delito. Nosotros seguimos diciéndole delito, pero en la ley se llama ilícito penal. Eh, Cambiarle el nombre no le quita importancia, pero para que cuando ustedes oigan que alguien cometió un ilícito penal es porque esa persona violó la ley. ¿Quiénes son niños y niñas? La definición de prevenir, quiénes deben prevenir, cómo prevenir, sanciones y a quién acudir. La siguiente diapositiva, ¿qué es un delito? Un delito es una acción o una falta de acción que la ley contempla y hay una sanción para ello. Es una acción propia o permito que una persona cometa una acción. Entonces la ley establece que si yo violo ese contenido de un ilícito, de ese ilícito penal, entonces yo soy sancionable. Previo a llamársele ilícito penal, nosotros le decíamos a las personas que delinquían, y de ahí viene la palabra, delincuente, porque
el delito era violar la ley, pero en una dimensión menor, y al que violaba la ley en una dimensión mayor se le llamaba criminal, porque era un crimen. Entonces, ya no decimos es un delincuente o es un criminal, porque la ley borró eso, ese parámetro. Es una persona que viola la ley, que comete un delito. ¿Y quiénes pueden cometer ese delito? Cualquiera puede cometer un delito, pero la ley hace un límite en edad, le pone un tope hacia abajo hasta los 12 años y le pone un tope hacia arriba hasta los 70 y pico de años. ¿Por qué? Porque de los 12 hacia abajo somos niños y niñas, y de los 70 hacia arriba, entonces somos muy adultos para pagar con la sanción. Se queda esa persona que está todavía en un rango muy bajo de edad o muy alto de edad sin sanción, siempre habrá una sanción. Lo que no tendrá es una sanción igual a una persona que está entre los 13 años, que es donde se comienza la adolescencia en República Dominicana, y está en su plena capacidad para responsabilizarse de sus acciones. Siempre encontrará el juez que juzga a esa persona una forma de que su acción tenga consecuencias, porque si no tiene consecuencias, entonces tendríamos a los niños de menos de 13 años, de menos de 12 hacia abajo, entonces cometiendo delitos sin consecuencias, y a los muy adultos también aprovechándose de su edad. Entonces, siempre habrá una forma de que quien viole la ley tenga una sanción. ¿Por qué siempre estamos hablando nosotros de niños y niñas? Porque es el segmento eh, que tiene menos herramientas para defenderse. Cuando una persona tiene un día de nacido, depende totalmente de su mamá o de su papá o de su cuidador. Y eso ocurre en el transcurso de nuestra vida hasta que tenemos incluso hasta 16 y 17. Hay personas que nunca podrán eh, tener el, el protagonismo de su vida. Siempre dependerán de otras personas. Entonces, ¿a quién debemos proteger? A ellos, a los niños y a las niñas, y a quienes toda su vida tendrán esa deficiencia y los hará ser niños. Entonces, los niños son los que tienen desde un día de nacido hasta los 12 años, e igual las niñas. Todo aquel que nació hoy hasta que cumpla los 12 años es una niña o un niño. ¿Y por qué? Reitero, son los niños y las niñas las mayores víctimas. Porque quien tiene un niño o una niña entiende que ese niño o esa niña es de su propiedad. Eh, si nosotros vemos a una persona regañando a un niño o a una niña muy severamente y le decimos que trate de bajar la voz, que no le diga eh, palabras altisonantes, que lo traiga hacia él y le explique qué dice esa persona. Ese niño es mío, se lo parí yo. Entonces parecería que ese niño o esa niña es de mamá o papá o de quien lo está cuidando, y que esa persona adulta puede hacer con ese niño lo que entienda. Por eso el niño y la niña corren tanto peligro, porque entendemos los adultos que los niños son nuestros y que podemos hacerle lo que nosotros entendamos. No solo hablarles de una manera inadecuada, sino también golpearlos y dejarlos sin alimentos o llevarlos a lugares en que los niños tienen temor solo por el placer de que ese niño entienda quién manda, yo, el adulto. Entonces, esa idea de propiedad que tenemos todavía se ha ido desmontando, pero continúa en muchas cabezas muy firmes. Entonces, convierte a esos seres humanos en una víctima, y la cosificación de los niños. Un adulto puede reclamar, el adulto ya sabe cuáles son sus derechos, el niño los tiene, pero todavía el niño no conoce cuál es el límite de su derecho. Y lo tratamos entonces como si el niño dependiera de nuestra idea de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es una cosificación del niño. El niño no es una cosa. El niño es otro ser humano que va en crecimiento, se proyecta. Y si nosotros no ayudamos a que esa proyección sea positiva, entonces cuando ese niño tenga o esa niña tenga la edad
de tomar decisiones, repetirá los ejemplos que le estamos dando. Por eso se trabaja en las escuelas desde muy temprano la identidad del niño. El niño es un ser humano diferente a papá y a mamá, diferente a los abuelos, diferente a todo el que está a su alrededor. Incluso los gemelos son diferentes. Los papás tratan de vestirlos iguales para mantener el vínculo que tuvieron en el vientre, pero son dos seres humanos totalmente diferentes. Y cuenta el adulto que comete ese ilícito penal en contra de un niño o una niña con el silencio de la víctima, porque el niño o la niña se queda callado o callado, porque es una persona de autoridad en su casa. Si es mamá o papá, es mi mamá, es mi papá, mi abuelo, mi tía, mi madrina, mi profesora. Entonces, el agresor o la agresora, porque puede ser una mujer también quien agreda, cuenta con que el niño va a mantener el silencio, con que le puede dar temor al niño de que va a perder a esa persona adulta. Si dices lo que está pasando en este hogar, la policía me va a llevar a mí detenida y te vas a quedar sin mamá o te vas a quedar sin papá. ¿Qué va a pasar de ti? ¿Quién te va a alimentar? ¿Quién te va a llevar a la escuela? ¿Quién luego tendrás eso en tu conciencia? Entonces, el agresor o agresora juega con que la víctima se va a quedar en silencio y durante muchísimo tiempo, y si hemos tenido una víctima de violencia, de cualquier tipo de violencia en nuestro entorno, oiremos cuando pueda contar su vivencia que esa persona jugaba con su silencio, lo aterraba y la víctima creía que quedándose callada o callado podría aminorar las consecuencias, incluso que podría pensar que eso no estaba pasando. Entonces, ese agresor es parte de ese vínculo familiar que aterra a cualquiera, como alguien de dentro de la familia puede tener una idea malsana con un niño o una niña. En esta reciente del crecimiento del ser humano, le creemos a los demás todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen. Dependemos de esos adultos que están a nuestro alrededor. Entonces, ese agresor se aprovecha del vínculo y de la confianza, lo que implica entonces que es mucho más tenebroso cuando hablamos de un delito o un ilícito penal en contra de un niño o una niña, porque la tiene ese niño o esa niña, la tiene que no puede defenderse. Y a veces, entonces, cuando no es del entorno básico de ese niño o de esa niña, el adulto entonces no acude a las autoridades para mantener la paz familiar. También habremos escuchado a alguien cercano a nosotros que luego de muchas actividades de crecimiento personal puede admitir que fue violentado o violentada cuando fue un niño o una niña. Y que primero o ellos se quedaron callados para no romper el entorno familiar o que se lo contaron a mamá y a papá y que ellos no dijeron nada porque era el abuelo, era el tío, era el compadre, era una persona cercana de autoridad o fue el sacerdote o fue el cura o el pastor de la iglesia. Entonces, para no romper esa paz familiar, no lo dijeron. Lo que el adulto no sabe es que esa paz es irreal. No se puede tener paz cuando se tiene a una víctima de 12 años hacia abajo. Es imposible. ¿Cómo usted puede poner en la balanza la paz familiar frente a una vida humana? Y le decimos esto porque quien comete un ilícito penal de esta naturaleza está consciente que lo está haciendo mal. Si ustedes recordarán en las otras actividades que de esta naturaleza que Casa Abierta ha proyectado, por lo general se aprovecha que el niño está solo. Por lo general se le dice al niño que mantenga el silencio porque es algo entre ese adulto y él, porque el adulto lo quiere. Y porque si es alguien cercano a la familia, de quien la familia dependa a veces económicamente, le dice que
la familia puede perder la estabilidad económica y que podría ir esa persona detenida. Entonces, un ser humano que tenga esos argumentos para poder dañar a un niño o una niña debe ser llevado ante los tribunales para que reciba la sanción que el tribunal entienda pertinente, porque los delitos no son todos iguales, hay una dimensión, disculpa Teresa, hay un tema que no he concluido, que es el del centro de atención, el centro de entrevista. Lo puse ahí porque no quiero que la gente deje de saber que cuando un niño o una niña va a ser entrevistado, la entrevista para conocer el a puertas abiertas. Hay un centro de entrevista en el que se condiciona ese niño en un ambiente de tranquilo, de paz, con un profesional que va a entrar en empatía con él, que lo va a tratar como lo que es, como un niño o una niña para que cuente la historia. Y esa historia entonces que se recoge en el centro de entrevista con todas las garantías procesales, entonces que se usa en contra del agresor. El que crea que del centro de entrevista sale la información, no es así. La información se cuela cuando un adulto cuenta eso, porque cuando hay un niño o una niña como víctima, el sistema trata de no sumarse a la victimización de ese niño o de esa niña. Se están creados los canales suficientes que el nombre del niño o la niña no salga. De hecho, se omite también el nombre de los padres, porque si usted sabe dónde viven los padres y cuál es la dirección de los padres, dónde los padres trabajan, usted no necesita nada más. Usted tendrá todos los datos y sabrá quién es ese niño o esa niña. Entonces, el sistema trata de que la mayor cantidad de información no salga y que eso que he detallado hacia arriba, entonces, no pueda ser el elemento que permita que una persona que ha agredido a un niño o una niña en el aspecto que sea, se quede sin sanción. La siguiente. O sea, gracias. ¿Cuál es la definición de prevención que a lo que nos hemos dado cita en el día de hoy? Prevenir es anticipar. Si ustedes siguen las noticias, estamos en una temporada ciclónica. ¿Y qué dicen las autoridades? Escuchen los anuncios que estamos haciendo, manténganse atentos, las sugerencias. Si le dicen que en su sector va a llover, prepare algo para llevarse. No deje que, si usted vive cerca de cañadas y arroyos, que el agua penetre a su casa porque posiblemente no pueda salir. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que estemos atentos, que debemos hacer uso de la prevención. Eso mismo ocurre en este caso. ¿Qué es para nosotros prevención contra un ilícito penal en contra de un niño o una niña? Es estar atento, es anticipar. Usted no puede pretender que el niño o la niña puede hacerlo por sí sola o por sí solo. Necesita que le ayudemos a prevenir. Esta actividad es un llamado de prevención, porque si Casa Abierta entendiera que ya entre las personas que están citadas aquí no necesitan, porque ya se sabe, esta actividad no se haría. Pero ¿qué pasa? Que a veces el cerebro pone la información debajo y se necesita que nosotros refresquemos esa información. Entonces, también refrescar la información es parte de la prevención. Prevenir, reitero, es anticipar, actuar antes de que el hecho ocurra. ¿Cómo evitamos que una persona cercana a nuestros hijos pueda agredir a nuestro hijo física, mental o sexualmente? Entonces nosotros debemos tener las herramientas necesarias. Y teniendo nosotros como padres o cuidadores las herramientas necesarias, podemos entonces ayudar a nuestros niños, a los nuestros y a los que están en el entorno. ¿Quiénes deben prevenir? Todos debemos prevenir. Todos debemos contribuir a la prevención.
Si en el caso de una escuela, cuando hacen una actividad para los padres y este tema se trata, es porque la escuela quiere darle las herramientas a los padres. Y si el papá que oye eh, en una actividad cuáles son los elementos de una agresión sexual o las consecuencias que una persona agredida tiene luego de la agresión y en el entorno alguien está padeciendo eso, usted dirá, pero ya ocurrió, no debo prevenir. Es parte de la prevención. Usted puede minimizar el daño de ese niño o de esa niña y que esa persona responda por ese daño y evitar que otro niño o otra niña sea agredido nuevamente. Porque una persona que agrede a un niño y no tiene consecuencia su acción, repite su accionar. Entonces, ¿quiénes estamos llamados a prevenir? Todos. Y así está estipulado en el artículo 14 de la ley 136-03. Todo aquel que conoce un delito debe decirlo. ¿Y cómo se prevé una acción que por lo general solo tiene como elementos la víctima y el victimario? Porque ese es otro elemento, perdón por el uso de la misma palabra. Si es tan escondido, ¿cómo yo debo prevenir? Primero, debo tener la información para saber qué va a pasar. La siguiente, Teresa. Gracias, debo tener la información para tenerlo. Y entre esas cosas nuevas que trae el Internet, están las agresiones sexuales vía Internet. Usted podrá no tener un agresor físico en su casa. Usted podrá tener un agresor en la habitación de su hijo a través de su computadora. Ustedes habrán escuchado que hemos sacado a nuestros hijos de las calles y lo hemos encerrado en las habitaciones y ellos están siendo agredidos dentro de su habitación. ¿Por quiénes? Por personas que se aprovechan de la soledad de su hijo frente a este aparato que es la computadora, sin que alguien monitoree qué está haciendo el niño o la niña con, con su tiempo. Entonces, hay modalidades de delitos sexuales que tienen que ver con invitaciones a nuestros hijos a que participen en chat que no son para su edad o una persona que simula ser de la edad de nuestros hijos y le invita a ese niño o a esa niña a, a un juego y la otra persona toma la delantera e invita a nuestros hijos a que responda con una acción igual, pero el niño o la niña no sabe que no está tratando con una persona de su edad y que todo lo que está haciendo frente a la computadora está siendo grabado y que luego esa información podría ser llevada a que nuestros hijos incluso puedan perder la vida. Muchos niños, cuando saben que no estaban hablando con una persona de su edad, intentan suicidarse o repetir esa acción durante tanto tiempo que cuando el niño o la niña se dé cuenta, pierda la confianza en los demás seres humanos. Pero la agresión podría venir no solo de un adulto, podría ser de un adolescente, lo que también debe llevarnos a nosotros a hablar con nuestros adolescentes. ¿Cuál es el segmento de esos niños y niñas más afectados? Los que por lo general papá y mamá trabajan tanto que compensan la falta de su tiempo en la casa con una computadora. O cuando el niño utiliza la computadora como medio de escape. El niño se vuelve adicto a estar en línea, no solo porque está jugando con otros adolescentes que entiende que son sus iguales y que eh, eso está bien. Entonces, hay ese segmento de niños y niñas más afectados que otros. El siguiente. Lo primero que debemos hacer es escuchar a nuestros hijos y lo he dicho en las otras actividades. Usted llega a la casa o recoge a su hijo en la escuela si su posición económica le permite recogerlo
o si no es en el vehículo, usted lo recoge a la salida de la escuela y camina desde la escuela a la casa. Entonces usted debe observar a su hijo cuando sale, cómo viene, si viene contento, viene triste, cómo trae la ropita, cómo anda con su mochilita. Eh, Obsérvelo, porque hay un lenguaje que no es verbal, que habla incluso a veces más alto que las palabras. Lo observa y óigale la historia, por más ficticia que sea la historia que su hijo o su hija le esté contando, escúchela, que el niño puede estar diciéndole a usted el gran dato de su vida. Podría estar su niño feliz sin saber que está siendo agredido y podría su niño ya entender o su niña que está siendo agredido y está tratando de decírselo. Entonces, debemos escuchar atentamente. Escuche entre las palabras que su hijo le dice, escúchelo. Y si usted no entiende lo que su hijo le está diciendo porque el lenguaje de su hijo le supera a usted, porque hablan español, pero hablan diferente a nosotros, pregúntele qué significa eso. No tenga vergüenza, instrúyase. Y si le habla de un personaje, pregúntele que quién es, que si es real o ficticio, y conéctese con ese niño o esa niña para que usted pueda en el futuro entonces tener una actuación en términos de tiempo adecuado. Si ya usted entiende que su hijo o su hija puede escucharle, háblele de este tema. Dígale que no todos quienes dicen quererle le quieren de la misma manera, que hay diferentes formas de querer, que mamá quiere de una manera, papá quiere de otra, los abuelos quieren de una manera, los tíos quieren de otra manera, los vecinos, el sacerdote, todo aquel que liderea eh, cualquier tipo de religión le puede querer de una manera. Entonces usted le debe hablar de ese tema y que hay forma de querer que no están en el tiempo de ellos, que para todo hay una edad y explíquele en qué edad ellos están, de forma tal que su hijo pueda compartir con usted eh, lo que le está pasando. Y si su hijo le sobrepasa a usted en información, que podría ser que su hijo tenga más acceso a la información sobre este tema de lo que usted cree, entonces no le castigue por saber mucho, escúchele y averigüe de dónde su hijo o su hija está obteniendo la información, porque si usted sabe de dónde es, entonces usted puede actuar. Si es de una fuente adecuada, entonces usted también puede aprender de esa fuente. Si la fuente es inadecuada, entonces usted podría detener que su hijo o hija obtenga una información de una fuente que le va a dañar. Tener conciencia de que los agresores sexuales no tienen perfil. Cuando usted ve una persona que viene con un arma de fuego o un cuchillo, usted entiende que le podría quitar la vida. Si usted ve una persona merodeando por las ventanas, usted podría entender que esa persona quiere entrar a su casa. Pero el agresor sexual no tiene perfil, no se anuncia, no dice, soy un agresor, quiero dañar a tu hijo o a tu hija. No hace eso. De hecho, se camuflajea. Es la persona más dócil, más tierna. Usted no podría imaginarse que de ese ser humano podría venir una agresión. Entonces, eh, tampoco es una invitación a que nos pongamos paranoicos, pero es mejor ir un poco más allá a quedarnos cortos. Debe usted hablarle a su hijo o a su hija de que podría venir alguien que quiera intentar eh, parecer su papá o su mamá y decirle que papá y mamá quieren de esta manera. Usted tiene que decirle cuál es el límite del aprecio que tiene papá y mamá por ellos. ¿Qué cosas mamá no haría? ¿Qué cosas papá no haría? ¿Qué cosas el tío no haría? La abuela, el abuelo y todos los adultos que están a su alrededor. Luego de que usted tiene esa línea de conversación con su hijo y su hijo le confiesa algo, créale, podría no ser él la víctima, pero podría ser un amiguito de él o una amiguita
entonces usted debe creerle por dos razones. Si su hijo está mintiendo, entonces debemos buscar ayuda para un niño que inventa una historia de esta naturaleza. Y si es verdad, entonces nosotros seremos la persona adecuada para que la víctima, nuestro hijo o alguien cercano a nosotros, ya no sea más víctima y buscarle ayuda adecuada a tiempo. Si nosotros no tenemos las herramientas necesarias para lidiar con la información que nuestro hijo o nuestra hija nos ha dado, entonces acuda a una persona de autoridad y usted podrá decir, pero es la autoridad que lo está haciendo entonces. Medite, ¿quién puede ayudarle? Siempre habrá alguien. Y si no es una persona de autoridad, podría ser una persona cercana a usted que tenga el nexo con la autoridad. Entonces acuda a esa persona. Pero debemos acudir a alguien. Si no tenemos la suficiente entereza para hacerlo por nuestra propia voluntad, porque la información es muy dañina, entonces démosle esa información a una persona que pueda ayudarnos. Entonces, ¿cómo prevenir? Reitero, obsérvelos, escúchelo, créales y háblele de quiénes pueden ser los agresores. Sí, la siguiente. Las consecuencias. Mucha gente cree que porque a una persona le, le violaron, que hubo una alteración en su vida, eso no tendrá consecuencias. Siempre hay consecuencias de que una persona haya sido violentada sexualmente, aunque no haya habido una violación. Hasta con un toque o hasta tomar una fotografía y difundirla o colocar dos niños en actividades sexuales, siempre habrá consecuencias, siempre, siempre. El psicólogo puede ayudar, la terapia puede ayudar, pero es tanto el tiempo que necesita el profesional de la conducta para ayudar a nuestro niño o a nuestra niña que es mejor actuar antes de que las cosas ocurran, porque se pierde la libertad sexual, se altera la libertad sexual de un niño. Un niño no está listo para tener una relación sexual como si tuviera 18 años en adelante. Para todo hay tiempo. Entonces, si nuestro hijo entiende que la persona que está cercana a él tiene la verdad y el niño entra en esa dinámica que el adulto le está haciendo creer, entonces el niño cuando se entere verá que fue engañado y las consecuencias, reitero, a veces no la ven los padres hasta 10 y 15 años después. Cuando el niño o la niña violentada tiene 5 años, 6 años, 7 años, el papá y la mamá no ven la repercusión de eso hasta que el niño tiene 14 o 15 que entiende qué es una relación sexual. Entonces el niño hace una regresión y con el niño o la niña retrocede la familia también y todo el entorno. Y lo hemos visto en los tribunales. Hay una niña o un niño que fue violentado a los 6 años y a ese agresor o agresora le ponen una sanción que va de 1 a 8 años en el caso de los adolescentes, porque los adultos tienen una sanción mucho mayor y la persona a la mitad de la sanción solicita que se revise su caso y le preguntamos a la mamá o al papá. O sea, ya el niño tenía 6, tiene 9, dependiendo de cuál es la mitad. Podría tener 10, podría tener 11. Y le preguntamos, ¿cómo está el niño? La mamá dice, él estaba bien hasta que se enteró que veníamos para una audiencia como esta. No ha sido el mismo en la escuela, es muy agresivo, eh, estamos en terapia y la psicóloga o el psicólogo me dice que debo tener paciencia, que esto es un asunto del día a día. Entonces, debemos ser cuidadosos porque, les reitero, a veces no sabemos qué grande va a ser el daño hasta que han pasado una cantidad de tiempo que uno espera que la herida esté curada y a veces ocurre al revés. La herida se abre nuevamente. Limita el desarrollo de la sexualidad de ese niño o de esa niña. Cuando el niño se da cuenta de que ha sido víctima de una agresión sexual que vino de una persona de su entorno, entonces
el niño dice, pero si es, por ejemplo, el tío, no creo en varones, si es una hembra. Y si es un varón, entonces dice que no cree en los varones. Podría eh, intervenir eso en que el niño vea la sexualidad de una manera diferente a como debería ser si inicia su sexualidad adecuadamente. Depende de los agresores. A veces no es un agresor, a veces son múltiples agresores, lo que propicia que el daño sea mayor. A veces ustedes han escuchado en la noticia que un tío y el papá o el papá y el abuelo se combinan para violentar sexualmente a sus hijas o a sus hijos durante muchísimo tiempo. Cuando esos niños y niñas entran en el conocimiento de que eso no estaba bien, que eso no es lo que un papá debe hacer con sus hijos, que eso no es lo que los abuelos deben hacer con sus nietos. Entonces, el niño dice, pero si papi lo hizo y mi abuelo lo hizo, entonces yo podría ser un agresor. Entonces, estamos viendo que escala la consecuencia de tener una libertad sexual alterada a desviar el niño su verdadera, su verdadera vocación hacia el sexo, se podría convertir el niño o la niña en un agresor. Y la alteración de la identidad sexual, ya lo hemos visto en los tribunales cuando la niña es violentada durante mucho tiempo. La niña no empatiza con una relación con un varón porque ve al varón como un agresor de tal magnitud que no se imagina teniendo una relación sexual con un hombre. Entonces, debemos cuidar a nuestras niñas, básicamente, pero también a nuestros niños, porque la identidad sexual de nuestros niños podría estar en peligro. Y luego podría entrar, usted dice, pero no sale con hembras, no es lesbiana, eh, pero podría estar en una relación no sana con personas que siempre la agreden, que siempre la dañan. Entonces usted dice, pero mi niña tiene 10 años, ¿qué futuro tengo para ella? El que le planteé anteriormente, el de la prevención. Debo yo cuidar que ese tesoro de 10 años que tengo en mi casa, niño o niña, tenga la información adecuada. Que si el niño me dice que no quiere ir donde la tía, preguntarle por qué, si te gustaba tanto ir donde la tía, ya tú no quieres ir. Y cuando el niño tiene reticencia, podría ser por algo eh, que no tenga que ver con una agresión sexual, pero podría ser, tómese el tiempo, escúchele, que nosotros podremos estar actuando a tiempo para que nuestros hijos no sean víctimas y si están en camino de ser víctimas, que el daño que le han causado sea reversible. Siguiente. Siempre hay sanción, les decía, para una persona que agrede. Depende de la edad de la víctima, de la edad del agresor, el vínculo que une a esa persona, el tipo de agresión y los arraigos. Ustedes han escuchado en los últimos procesos que el Ministerio Público ha encaminado que las personas, a pesar de tener arraigos, que es tener una vivienda, tener una familia, tener un trabajo, intentar decir que se va a presentar a todos los actos de procedimiento, como quiera están detenidos. ¿Por qué? Porque no todos los arraigos sirven. Entonces, la sanción va a depender de esos elementos que están señalados en esta diapositiva. ¿Qué edad tiene la víctima? Si la víctima es muy niño, entonces el agresor está enfrentándose a una grave sanción. Si la edad del agresor permite que se le pueda imponer entre el mínimo y el máximo, por lo general se le impone el máximo, porque el agresor tiene conciencia del daño que está haciendo. El agresor podría decir también como elemento a su favor que él fue víctima, pero él tuvo la oportunidad de detener esa agresión que infringió contra un niño o una niña. Y si es parte de la familia, o parte del círculo de la vida de ese niño, la escuela, la iglesia, los clubes, entonces esa vinculación sirve para que la sanción que se le vaya a imponer sea mucho mayor. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que hay
varios tipos de agresión. Hay una agresión física, hay una agresión sexual y hay una agresión psicológica. Y que dentro de las agresiones sexuales hay agresiones que quien agrede no le pone la mano a la víctima, que esa persona se place con que o la víctima se toque o que tenga una relación con otra persona. También eso influye en la sanción que se va a imponer. Y los arraigos, a veces tener familia, tener un trabajo, tener eh, la idea de que se puede presentar, no exime a una persona de una sanción. Podrá esperar la sanción en libertad, pero en algún momento perderá su libertad, porque la violación sexual, la agresión sexual está entre los ilícitos penales que tienen la posibilidad de acarrear una privación de libertad. Tiene que ser una persona que luego de descubierta su acción, su comportamiento evidencie que está de verdad, arrepentido y que hará todo lo posible porque eso no suceda. Y por lo general, los agresores sexuales, cuando se descubren, ya tienen mucho tiempo agrediendo sexualmente. Y cuando el niño o la niña le cuenta a mamá o a papá, es porque ya el niño no puede mantener el secreto de no solo por el daño físico y emocional que está llevando, sino porque eh, la escalada del daño es mucho mayor y se involucra a otras personas y el niño le cuenta a mamá que no quiere involucrarla, porque ya el agresor dice que la va a matar, que va a matar a su hermano, que va a matar a su hermana, que va a matar al abuelo, va a matar a la abuela. Entonces, cuando se descubre, ya el daño es muy grave. Y eso tiene también un elemento en contra del agresor cuando se va a imponer una sanción. Sí. ¿A quién acudimos? Siempre la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes estará a la disposición de ustedes. Por lo general, la gente entiende que llamando a la Fiscalía es una buena manera de informar. Yo sugiero que vayan. La Fiscalía de Santiago está en la calle Sánchez, número 15, Los Pepines, porque hay datos que por teléfono uno no pregunta. Y por teléfono la persona cuenta una parte de la versión. Y a veces, cuando cuelga el teléfono, se arrepiente. Eso es parte de la persona que guía, el que sabe que su hijo o su hija está siendo violentado de alguna manera, entonces debe tener el suficiente valor para que esa persona no pague, porque no es una balanza de que daño, no hay un equilibrio, porque podría ser el daño muy grave y la sanción nunca será adecuada. Pero que esa persona reciba una sanción adecuada y que si algo le queda de humanidad y pueda ser detenido en sus acciones, entonces reciba las herramientas necesarias para que eso ocurra. La Fiscalía, calle Sánchez, número 15, Los Pepines, está para ustedes. La unidad de violencia intrafamiliar, sexual y de género también está a la disposición de aquellos que son agresores, pero son adultos. Porque la Fiscalía de Niños está para cuando una persona entre 13 y que no ha cumplido los 18 es el agresor. Pero si la persona ya tiene 18 años o más, entonces la unidad de violencia intrafamiliar, sexual y de género es el adecuado. Eso está en la calle Ersor, esquina RC Tolentino, como si usted fuera para el monumento, si usted nos está viendo desde Santiago. Y en las demás provincias siempre habrá un espacio parecido a la unidad que le puede servir. Está el 911, que usted puede llamar a la hora que sea y el 911 se comunica con la autoridad del sitio donde usted está para que acuda a su socorro o guiarle para que haga las cosas que permiten que el agresor sea detenido. La línea vida, use los profesores porque este es un chat que siempre tiene muchos profesores como participantes y los profesores siempre están observando y escuchando a sus alumnos. A veces el profesor es el que primero se da cuenta. Si es el profesor, entonces es el profesor que le toca hacer la denuncia,
pero si alguien del entorno y la madre o el padre entiende que no tiene el valor, entonces hable con alguien del entorno escolar de sus hijos, que de alguna manera el Casa Abierta les ha tocado y le permitirá tener las herramientas para hacer la denuncia. Una persona de confianza. Usted podrá decir, ¿y a quién confío? Alguien en el barrio siempre es una persona abierta, que sabe, que conoce. Entonces, comuníquese con esa persona, que esa persona le podrá guiar de manera adecuada. Y ustedes tienen, los que están en este chat, tienen las líneas de Casa Abierta a su disposición. No lo pongo ahí porque somos todos parte de Casa Abierta, a, a disposición de ustedes. La siguiente. Muchísimas gracias. Si ustedes ven, la idea de esta actividad es un llamado de atención. Si ya nosotros tenemos una línea de conversación abierta con nuestros hijos, entonces debemos mantenerla. Si nosotros no hemos desarrollado ninguna línea de conversación con nuestros hijos, de acercamiento, debemos irla desarrollando. El niño nunca es pequeño para que usted hable de este tema con él. Usted le debe decir, de acuerdo a su edad, aterrizarle la información para que su hijo o su hija sepa que hay cosas que dependiendo de la edad no están permitidas. Entonces, eh, si ya usted tiene un niño que a veces le sobrepasa a usted en la información que él maneja, ese niño tiene una información, pero el niño no sabe la trascendencia de la información que tiene. El niño podrá creer que lo sabe, pero oiga la palabra, niño, niña, no hay la suficiente madurez para entender lo que sabe. Entonces, eso que el niño sabe, con la experiencia de vida que usted tiene, lo une, entonces le permite a usted propiciar que su hijo no sea víctima de una agresión y que su hijo desde su edad pueda advertir a usted o a alguien de su entorno que alguien en el entorno de él o de ella podría estar siendo víctima de una agresión. Muchísimas gracias y abierta a las preguntas. Gracias a ti, Antia, por esa presentación que te veo como multidisciplinaria en ti misma. Tocaste varios aspectos que tiene que ver también con lo psicológico, no solamente la parte legal. Y todo eso que nos comenta es por la experiencia que tú has estado viviendo ahí en tu servicio, de Así es. conocer ya de esa realidad que está hablando de la experiencia de lo que ha estado trabajando. Así que muchísimas gracias, Antia, por esa visión que nos da de esta problemática. Estamos abriendo la de pregunta en el chat, también puede ser que hagan sus preguntas, pero también pueden abrir sus micrófonos y poder entonces hacer sus preguntas directamente. Antia, cuando yo introduje esta actividad, que hablábamos de ser Día Internacional de la Niña, eh, entendemos que quizás las niñas son más víctimas de este tipo de delito, de abuso, pero en tu experiencia, ¿es así o es similar tanto en niños como en niñas? Estamos sexualizando tanto a nuestras niñas, sexualizándoles, que tú ves una niña de 8, 9, 10 años que sale a la calle con su madre y tú no sabes cuál de las dos está vestida más provocativamente. Entonces, cuando una persona adulta sexualiza a su niña y 12, 13, si la niña tiene una relación sexual, aunque no sea consentida, porque no es consentida nunca, un niño no tiene la capacidad de consentir, eh, en el entorno lo ven como parte del crecimiento de esa niña. Entonces nosotros hemos ido perdiendo el asombro, el cuidado, el debido cuidado, lo hemos ido perdiendo. Y cuando alguien hace la denuncia, quien responde dice, tiene 14, ya ella sabe,
tiene 15, ya ella sabe, tiene 16, ella lo hizo por su consentimiento. Entonces, el número de denuncias con relación a niñas se mantiene alto, pero innegablemente en los últimos 3 años nosotros hemos recibido más agresiones sexuales en contra de niños que de niñas. Y a veces hemos recibido el número igual, porque el agresor ataca a 4 miembros de la familia, 3 miembros de la familia, 2 miembros de la familia. Entonces usted tiene un problema de una gran dimensión, porque usted tiene 3 niños violentados, 2 niñas y un niño, a veces 2 niños y una niña, pero cuando el papá o la mamá toma conciencia de que alguien los está agrediendo es porque ya uno de los niños recibió en la escuela alguna información que le dice que eso que está pasando en su hogar no es adecuado. Lo que implica entonces que actividades de esta naturaleza deben siempre multiplicarse, no deben detenerse. Y que los papás no deben creer que el niño se puede defender porque ya el niño, ya usted le habló a ese niño de 7 años de eso. No, no, no. Y este ejemplo lo pongo, seguro que ustedes lo han escuchado. ¿Por qué no cepillamos los dientes siempre? Estamos en la cama y nos devolvemos a cepillarnos, porque siempre nos dijeron que si no nos cepillábamos, nos íbamos a quedar sin dientes. Entonces usted no quiere estar sin dientes, usted no quiere perder su bella sonrisa, usted se devuelve a cepillarse. ¿Se lo dijeron una sola vez? No. Esa información le saturó a usted tanto que usted, sin que su papá y su mamá esté ahí, eh, actúa en consecuencia. Así debe ser con esta advertencia. Usted no le puede decir a un niño de 7 años algo y creer que el niño de 7 ya lo sabe, a un niño de 8, de 9, de 10. Entonces, lamentablemente, nuestra sociedad se está encaminando a que las mujeres estén eh, teniendo su valor en su cuerpo y en lo que exhiben. Entonces, por lo general, aunque sean la mayor cantidad de agredidas, no se denuncia. Y si se denuncia, entonces la actitud de la familia con relación a la niña que está siendo agredida es dejar a la niña sin soporte, porque entienden que la persona que agredió a su hija es proveedor de la familia. Entonces nosotros estamos dejando a nuestras niñas solas. ¿Por qué? Porque la niña piensa, si mami dice que él es que paga la casa, si mami dice que él es que compra la comida, entonces yo debo sacrificarme por el entorno. Y el número es alto, pero tenemos esa constancia. Eh, la familia hace que la víctima salga del proceso o intente salir del proceso, porque luego que una persona es agredida sexualmente, puede no ir al juicio, pero ya tenemos adelantado la entrevista que se capta en el centro de entrevista y sin la víctima, con la entrevista, nosotros podemos seguir el proceso. Entonces, la importancia de ese centro de entrevista. Se, se colectan todas las evidencias y con esas evidencias el Ministerio Público sigue persiguiendo. Pero nos encontramos con esa pared. La víctima no viene porque la convencieron de que lo que ella vivió es un mal menor frente al bien que ese agresor le hace a la familia o podría en el futuro representar para ella. Pero lamentablemente, nosotros estamos viendo que los números con relación a víctimas niños va en aumento. Nosotros debemos tener sumo cuidado, hablarle a hembra y a varón sobre la sexualidad y la sexualidad sana para que el número también de agresores en el futuro no sea muy alto, porque tengo temor porque la mayoría de, de agredidos están entre los 3 y los 8 años. Nosotros no sabemos qué será de esa generación dentro de 5 y 10 años. Por eso digo que hay papás que cuando la persona que está privada de libertad solicita la revisión de su sanción, a la mitad de su sanción, todavía el niño no ha superado la primera etapa de la agresión sexual. Y el padre junto y la madre junto con ellos, el entorno de ellos y cada vez que vamos a una audiencia también a nosotros nos afecta. Todo el mundo sale afectado de una agresión sexual.
Y a través de los años, porque ya nosotros como psicoterapeutas nos llegan las personas que han sido víctimas de abuso en su niñez, no importa la edad, si no lo han procesado adecuadamente, eso le marca la vida. He acompañado personas ya bien adultas. Y entonces cuando están bien adultas le dicen, pero ya tú tuviste tu familia, ya, ¿por qué no te olvidas de eso? Porque jugamos a eso, a de que aquí no pasó nada, todo está bien y la gente no lo puede entonces procesar, pero le va haciendo ese efecto negativo toda la vida. Eso en la experiencia, ¿no? Así es, y el agresor juega a eso también. El agresor juega a que el entorno le beneficie para que la familia no se desacredite, porque es un descrédito para la familia si alguien del entorno. El agresor juega a eso, entonces nosotros no debemos seguirle el juego a los agresores. Y mientras más información tiene el adulto, mayor puede ser la prevención. Y reiterar que la prevención es adelantarse. Si usted no se adelantó, año que un Se cerró tu micrófono, Antia. sí, sí, se cerró. Pero decía eso, que debemos prevenir, adelantarse. Y las actividades que Casa Abierta hace encaminadas a una salud mental, pero si no estamos sanos en cuerpo, difícilmente podremos estar sanos en nuestra cabeza. Que un abuso sexual, una agresión sexual ya afecta de manera significativa la salud mental. Así es. Muy, muy importante, o sea, esas situaciones traumáticas, como hemos dicho, si no se tratan, pues permanecen por mucho tiempo afectando esa salud mental. Antes, desde las redes preguntan si tú no puedes compartir, si hay un protocolo como para hacer las denuncias desde las escuelas, desde el Ministerio de Educación como tal. ¿Cómo podemos proceder aquí? Que hay muchas maestras y maestros. ¿Cómo pueden hacer cuando detectan un caso de abuso en su Lo, centro pu- educativo? lo puede hacer el profesor que lo detecte directamente. Puede hablar con el director entonces se encargará de hacerlo. Si el director entiende que debe acudir a su distrito, lo hace, pero no importa quién lleve la denuncia, siempre es importante y no hay ningún protocolo. No hay que llevar evidencias, solo tener el conocimiento y tener contacto con una de las autoridades. Entonces, la autoridad, dependiendo de la información que esa persona lleve, entonces hace el protocolo, porque parte del protocolo está la evaluación física y la evaluación psicológica. Entonces, para la evaluación física, el niño o la niña debe estar ahí. ¿Y cómo se lleva el niño al médico legista? Entonces, el Ministerio Público, con la información que tiene y con ayuda a veces de la escuela o del distrito, entonces produce esa evidencia y la entrevista previo a la detención de esa persona para que el niño no tenga que acudir al tribunal las veces que sea necesario que esa persona acuda. Entonces, el protocolo, el hacer la denuncia y les reitero, con quien hablen dentro del Ministerio Público, entonces les ayudará a que con la información que ustedes lleven, entonces captar las que falten. Gracias. Nos preguntan también o nos dicen que si puede hablar un poquito más de los centros de entrevista. En Santiago hay un centro de entrevista, en Mao hay un centro de entrevista, está dentro del Palacio de Justicia, en el caso de Santiago está en el sótano del Palacio de Justicia. Se llama así, centro de entrevista para personas vulnerables, no solo no tienen que ser víctimas, podrían ser testigos también, porque si un niño presencia la agresión sexual de alguien de su entorno, entonces el niño es también parte de esa vulneración. No le toca directamente, pero le toca indirectamente. Él es una víctima indirecta de esa agresión sexual. Entonces, se entrevista a la víctima y se entrevista a la víctima indirecta, que es el testigo. Es un cuarto hecho como si fuera un cuarto de juegos. Hay un sillón, le ponen un micrófono al niño, le explican que tiene un micrófono
La persona se identifica, le dice que es psicóloga, aterriza la información a la edad del niño. Hay edades en que el niño no puede ser entrevistado, pero porque quizá no domina el lenguaje, pero el niño puede decir que le agredieron. Quizás no consigamos que el niño cuente la agresión con las palabras que nosotros pretendamos que el niño la cuente, pero puede decir lo que le pasó, que eh, siempre le ponen nombres a las áreas genitales, a la vulva y al pene, entonces el niño puede decir, como le dicen en su casa, lo que pasó con su área genital y el área genital de la persona que le agredió. ¿Dónde le agredió? No en su cuerpo, sino en qué área de la casa, quiénes estaban. Entonces, es una entrevista que se hace como si fuera una conversación y le piden al niño que hable alto, que lo cuente como él lo recuerda, que si puede describir la agresión fuera, porque tiene un cristal, es una cámara Hertz, de afuera se puede ver hacia el centro de entrevista, hacia a la sala de entrevista, pero desde la sala de entrevista, la psicóloga y el niño o la niña no pueden ver quiénes están afuera. Pero se le advierte que hay personas afuera que están escuchando, que si le provoca alguna pregunta, ellos van a preguntar que si él está de acuerdo, que sí, le preguntan el nombre, que si sabe qué día es hoy, que quiénes son sus papás, que en qué curso está, para ir rompiendo el hielo con el niño, que si el niño sabe cómo se llama su área genital, eh, ese tipo de cosas. Sí, al final uno siempre entenderá que un niño es un niño, por más conocimiento que tenga el niño de actividades sexuales y de canciones que tengan esos temas, siempre un niño es un niño. En Mao también, pero en Mao tenemos una diferencia de Santiago. En Mao, el centro de entrevista está en el Palacio Viejo de Mao, que está ocupado por el Tribunal de Niños. Entonces está dentro del área del sistema de justicia especializado. Y en Santiago sirve a todo. No solo a Santiago sirve Santiago. Eh, Hay otros sitios que no tienen centro de entrevista, entonces ellos pautan las entrevistas, dependiendo de la cantidad de víctimas. Entonces podrían darnos a Santiago lunes y martes, miércoles, jueves y viernes eh, a otra jurisdicción judicial que no tenga centro de entrevista. No sé si quedó satisfecha la Sí, persona sí, con esa claro, explicación. bastante claro. Yo me imagino a ti que tiene tantos años en este trabajo de escuchar tantas narraciones de niños y niñas Se graba en en esa video, rama. se graba en video la entrevista y Sí. se lleva a papel. En los expedientes se pone el video grabado, certificado que ese es el video y el contenido de ese video en papel. Yo evito ver el video, siempre leo el papel, es menos dañino. Ah, ya, tú no estás presente del otro lado. No, 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 Ella ve el papel. sí, Ok. yo veo el papel, sí. Ah, Porque la entrevista se hace en el primer grado, cuando el proceso inicia para que la prueba no se pierda. ya. Si se espera mucho, el niño puede borrar su narrativa o de tanto escuchar en la casa, tener un recuerdo creado por la familia. ¿Qué ha ocurrido? El niño tiene una idea de lo que su papá y su mamá cuentan, pero al final el profesional que le entrevista le lleva a que sea la historia del niño que prevalezca frente a lo que los papás le todo el que llega a la casa, que también eso ocurre. Cuando hay un niño agredido, todo el que llega se entera que ese niño está agredido y el niño quizá no tiene la idea de lo que es una agresión, pero se lo están contando a todo el mundo, entonces es algo grave y el niño sufre aún sin saber el daño del que fue víctima. Ok. Y has encontrado, me encontré con un caso que hacen algunos niños una denuncia que no es real o culpan a alguien del entorno familiar de una agresión que no pasó. O siempre es así como ellos lo dicen. Muy pocas veces atención que el niño cuenta y en la casa, entonces
cuentan la historia tan repetidamente que el niño va aumentando el nivel de gravedad, pero muy pocas veces hemos tenido niños que cuenten historias que no son reales. Y hemos tenido en los últimos meses niñas que fueron agredidas siendo niñas y tienen el recuerdo cuando llegan a la adolescencia. Entonces estamos teniendo víctimas que fueron agredidas 2 y 3 años hacia atrás. Entonces, a veces es casi imposible colectar la información, pero se usan otros elementos, aparte del testimonio de la niña y del niño, para corroborar lo que el niño o la niña dice. ¿Dónde fue? En la casa de la abuela. Eh, Siempre se trata de que la niña o el niño diga si había un evento que había en la casa, entonces para ir buscando un elemento de corroboración, si la habitación era así, si esas personas vivían en esa casa, si en ese momento esa persona estaba de visita, entonces eso ayuda a corroborar y poder, aunque haya transcurrido 2 y 3 años, que esa persona no se quede sin la sanción adecuada. Y si es una niña, de que fue abusada una niña, pero ya es una adulta, digamos, de 20 años, ¿puede ella proceder a hacer su denuncia ya Ella tantos años después? puede, pero no creo que tenga éxito en términos de obtener una sanción para el agresor. Podrá tener ella eh, una forma como de dejar salir el daño y recibir ayuda. Pero si ha pasado mucho tiempo, no, a veces no es fácil. Bueno, Cuando es eso un niño o sí. una niña y no ha habido actividad sexual luego de eso, evidentemente lo que el niño está contando es cierto. Pero si es una persona que ya tiene hijos, entonces ¿cómo se prueba el daño en su cuerpo? Por lo general, cuando el niño cuenta, o la mamá se da cuenta, o el papá al bañarlo, o alguien al bañarlo, o ve sus panticitos o sus calzoncillitos, entonces evidente que un niño o una niña no tiene edad para tener sexo, algo está ocurriendo. Y a veces los papás lo llevan por manifestaciones en su cuerpo que no tienen que ver con una violación sexual. Y en la consulta, el doctor se da cuenta que fueron violentados sexualmente. Sí, entonces hay que actuar rápido, porque después, digamos, Siempre. se perime de alguna manera, por eso, porque no hay Sí, posibilidad de buscar pruebas. esa persona puede obtener una sanción, pero no la sanción adecuada, porque no todas las sanciones son privación de libertad. Hay presentación periódica, hay alejamiento de la víctima, hay cambio de domicilio. Entonces, ¿qué pretendemos? Ayuda psicológica también, pero ¿qué pretende el padre o la madre? Siempre queremos que la privación de libertad es la respuesta. No siempre, no siempre. Ya. Entonces, mientras más pruebas hay, más adecuada es la sanción a la acción que cometió el agresor o agresora, porque pueden ser mujeres también. Bien. Y es muy frecuente el caso de mujeres agresoras Mm, sexualmente ahora, en la no, actualidad. no, pero no es que el número no existe, es que no es alto el número. Ya, bien. Pues muchísimas gracias, Antia, por todas estas informaciones. Nos gustaría quedarnos conversando contigo, pero para respetar el tiempo de las personas que nos han acompañado aquí en esta actividad, a quienes también pues agradecemos. Y ahora vamos a pasar a otra vez al director ejecutivo de Casa Abierta para que nos despida. Él está acompañado también, como siempre, en estas actividades. Saludamos aquí a Juan Isaac, que acompaña a su abuelo. Muy bien. Así que te saludamos, un Bueno, abrazo y yo digital. antes de que me despidan, agradecer nuevamente el espacio que me brindan para compartir con ustedes y agradecer a todo el que ingresó a la actividad y se mantuvo hasta el final. Y los que quieren volver a tener el conocimiento, entonces que accedan a las redes de Casa Abierta. Muchísimas gracias. Excelente, pero gracias a ti por tu disposición y por entregarnos todo eso tan sabio, pero a la vez tan sencillo, nos presenta. Bueno, adelante, yo, Juan Isaac, está grande, como está ya creciendo, está convirtiéndose ya todo, casi un adulto ya. Ajá.
Adelante, Juan Bueno, Radamés, para que despide esta actividad. Ya, Moisés. sí, sí. Bueno, gracias, Andia, por darnos estas informaciones valiosas, que ojalá que todos los que estamos aquí podamos mantener en nuestra mente y poder también compartirla para que podamos de alguna manera minimizar estos terribles acontecimientos que ocurren en la infancia de nuestro país. Gracias a todas las personas que hacen el esfuerzo cada viernes de acompañarnos y nos vemos el próximo viernes con otra sesión como esta. Hasta el próximo viernes. Tenemos otra Gracias, actividad de mucho interés. gracias. Sí.